Gracias. Yo les voy a hablar de un proyecto que actualmente tenemos, verán al final, es un proyecto colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Departamento de Inmunología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Voy a hablarles de la contaminación por metales y el vector del virus dengue. Antes que nada, les quiero decir que es tan importante encontrar en este tipo de zoonosis, de infecciones por vectores, factores de riesgo como soluciones. Porque si conocemos cuáles son los factores de riesgo a que el mosco se desarrolle, complete su ciclo de vida, se infecte y transmita la infección, pues entonces también vamos a poder controlar de una manera un poco más realista el problema. Entonces, todos conocemos esto, ¿no? La contaminación ambiental es el problema más álgido que tiene la humanidad en estos días. Hay varios tipos de contaminación. Los contaminantes químicos se producen por contaminantes emergentes, como los disruptores endócrinos. Muchos de estos son plastificantes. La doctora Valeria Vargas les va a hablar de esto. Yo en el último simposio que participé les hablé extensamente de uno, que es el bisfenol A. Los plaguicidas, los metales, hay contaminantes biológicos como virus, bacterias, hongos, parásitos, y los hay físicos, como la radiación y el ruido. Desafortunadamente nosotros estamos expuestos a todos al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es cuál puede en un momento dado pesar más. Quiero comentarles que en general pues, hay un estado de homeostasis en todos los organismos y podemos soportar cierta carga de todo esto, pero cuando alguno de todos estos componentes rebasa el límite permisible, pues se produce entonces, si no la enfermedad inmediata, sí el riesgo a padecer enfermedad. Pero bueno, ¿qué es la contaminación? Todos hablamos de la contaminación. A mí me pareció interesante ponerles ahorita esta diapositiva. No es más que la perturbación del medio que resulta perjudicial para el hombre y su entorno. En general, todos los elementos de contaminación son residuos de actividades realizadas por el ser humano organizado en sociedad. Y en su origen, al menos en gran parte, se debe a todas las actividades inherentes del ser humano, ¿no? Por ahí Margalef decía que padecemos la enfermedad del transporte porque los elementos que ingresan al organismo o al sistema ingresan más rápido de lo que produce su degradación. En la mayoría del caso de los contaminantes químicos, no tenemos sistemas enzimáticos para degradarlos. La degradación, entre comillas, que se produce es por sistemas que tenemos para otra cosa, pero que de alguna manera ayudan a la degradación de estos contaminantes externos. Me voy a enfocar rápidamente en lo que es la contaminación en el aire, porque de lo que les voy a hablar es de nichos acuáticos artificiales. Se ha visto que pues la función más importante de la atmósfera es regular la temperatura de la superficie terrestre y esto se da cuando hay una mayor o menor transparencia de la radiación solar. Desafortunadamente, el incremento de la civilización industrial ha convertido esto, visto como una gigantesca máquina, en la actualidad fabrica 7 veces más bienes de consumo que hace 30 años. Se genera una elevada cantidad de desechos, de los cuales una parte significativa de estos pasa a la atmósfera. Y entonces se produce la alteración más importante de la composición del aire atmosférico y, por ejemplo, los efectos de los que ya habló el doctor Lanz, como el cambio climático. Bueno, esto es casi lo que todos el mundo sabemos, porque se produce contaminación industrial por centrales térmicas, fábricas, por el automóvil, los transportes, y ahorita van a ver la importancia de esto, y por supuesto también hay la contaminación dentro en las casas, que es la contaminación doméstica, que se produce por un montón de cosas. Otra vez, una vez superados los niveles de tolerancia, se pone en riesgo la salud de todo el ecosistema y por supuesto de todas las poblaciones. Bueno, esto nada más es para que vean quiénes o de dónde es donde se ha visto que se produce más emisiones antropogénicas relacionadas con la actividad industrial. Y luego, pues un poco de los metales. Quiero comentarles, los metales en general
siempre han sido elementos muy importantes en la homeostasis de todos los organismos. Son moléculas pequeñas que regulan muchas funciones normales del organismo. Casi todos los metales funcionan como coenzimas y ayudan a mantener la estabilidad o la función de muchas de las enzimas que utilizamos en funciones biológicas normales, ¿no? En general, sirven para transportar electrones, para proteínas de transporte de oxígeno. Todos conocemos el papel que tienen en la formación de hemoglobina, hemocianina y muchas otras cosas. Entonces, en general, los metales son buenos. El asunto es que se han producido a través del tiempo y con el paso de la revolución industrial muchos otros que con pequeñas concentraciones ya no son tan buenos y puede producir, pues en muchos casos, enfermedad. Sin embargo, la pregunta más importante que nos empezamos a hacer es si en el caso de los vectores, los metales tienen, primero, algún papel y segundo, regulan funciones importantes del vector. En el caso particular de nosotros fue el vector del dengue. Bueno, esto es redundante, la actividad industrial del hombre contamina todo, ¿no? Todas las matrices, aire, agua, tierra, y se conoce que la contaminación, les decía, por metales pesados se encuentra en muchos lugares en concentraciones menores a 1000 partículas por millón. Arriba de eso ya son tóxicos. Los más comunes son el mercurio, el cadmio, el plomo, el cobre, el cromo, el arsénico, que vienen en pues, muchos de condiciones naturales, como lavado de minerales en rocas, cenizas de volcanes. El mercurio, la actividad humana, ¿no? Es la principal causa, y hay otros que pues han empezado a aparecer por el hecho de producir gasolinas, por ejemplo, ¿no? Combustibles. Entonces, el efecto de cada metal depende de su forma química, la concentración, solubilidad y movilidad. Bueno, ahí está algunas de las maneras en las cuales podemos ingerir dichos metales, pero también quiero apuntarles que hay varias de estos metales que también pueden viajar y caer a través de la lluvia en diferentes cuerpos o nichos artificiales. Para el caso de la enfermedad humana, se ha visto que la exposición a metales está involucrado en un montón de enfermedades, ¿no? Pero pues, prácticamente todas las pandemias actuales. Sin embargo, todas son, todavía no está muy claro cuál es el papel que desempeñan cada una de estas, pero pueden ver que está involucrado en un montón de enfermedades. Sin embargo, en los vectores, nosotros pues, nos dimos cuenta que nos hicimos la pregunta si es que podría haber algún efecto de los metales, cómo es que se exponen los moscos a los metales, y entonces nos hicimos unas preguntas que van a ver adelante. También es importante que les ponga yo en contexto que los metales interfieren con la función inmunitaria de todos los organismos que tienen un sistema inmune. Como lo dijo el doctor Lanz, los moscos tienen un sistema inmune. Los moscos se defienden del virus, ¿no? Al mosco no le pasa nada con el virus, el mosco nos pasa el virus y entonces nosotros sí nos enfermamos. Pero esta diapositiva es clave porque por acá la pregunta es si el efecto de los metales, si es que tienen algún efecto, es a través de la regulación de la respuesta inmune del mosco. Esto es para decirles que lo hacen, todo lo que le hacen los moscos, los metales al sistema inmunitario lo hacen a través de vías particulares de señalización y estas vías se ven alteradas ante la exposición a metales. Esto ya lo comentó el doctor Lanz, nada más es para que vean que ahí hay un mosquito que es el que transmite el vector del virus dengue y pues no solo el dengue, también los otros dos virus que producen Zika y chikungunya. Sin embargo, el dengue parece que es la pandemia más importante. Aquí lo ven, ya lo dijo el doctor Lanz, ¿no? Es causada por un arbovirus, se transmite a las personas por la picadura del mosquito y no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna. Es común en regiones tropicales,
subtropicales, y eso pues incluye muchísimos de los diferentes estados de la República, ¿no? Que produce, pues hay la fiebre del dengue, la fiebre hemorrágica y el choque hemorrágico. El asunto es más importante, produce morbilidad y actualmente pues sí se ha visto que la mortalidad se ha incrementado de manera impresionante. Lo que el mosquito trae es esto, es el virus, ¿no? Es un virus de ARN, que por cierto es primo hermano del virus del COVID, y pues es un virus, digamos, hasta cierto punto muy simple, que es de la familia Claviridae, ¿no? Y pertenece al género Orthoflaviridae. Bueno, este no es tan importante, no hay vacuna para esto en la actualidad, ya lo mencionó el doctor Lanz, el ciclo de vida, solamente quiero hacer énfasis. Es muy importante que se den cuenta que naturalmente el mosco pues necesita forzosamente ambientes acuáticos y los tiene en un montón de lados de la República. El problema es que de a poco se han producido los nichos acuáticos artificiales y aquí es a donde está el problema grave, porque ahí es donde el virus, el mosco, pone los huevos, desarrolla todo su ciclo de vida que involucra la larva, la pupa, la larva, el mosquito adulto y, por supuesto, una vez como adulto, pues busca maneras de poder alimentarse. Siguiendo con lo que había comentado el doctor Lanz y anticipando que seguramente iba a hablar de todo el asunto de la pandemia del dengue, bueno, esta es la curva epidémica de los casos de dengue en el país en 23-24 y pueden observar que en el año 2024 se ha incrementado de manera muy, pero muy importante la enfermedad y los enfermos confirmados. Y les decía yo, el problema más serio con nosotros o al que nosotros nos podemos enfrentar son los criaderos del mosquito. Todo esto lo ven ustedes en muchas comunidades rurales, pero también en muchas comunidades en la Ciudad de México. El doctor Lanz decía que no, la Ciudad de México todavía no presenta un problema como epidemia, pero sí se han ya reportado casos en alcaldías como Iztapalapa o Xochimilco de dengue. Y el asunto es que eso no empieza a introducir una multiplicación del vector, porque entonces sí vamos a tener un problema serio. Bueno, eso ya lo mencionó el doctor Lanz. Esta es otra cosa que es importante. Hay una diferencia entre sexos, está muy parejo, pero en general pareciera que las mujeres se enferman y desarrollan más dengue que los hombres, ¿no? Entonces, rápidamente, en resumen, la contaminación es el problema principal del riesgo a la enfermedad en la actualidad. Los metales pesados son contaminantes ambientales que interfieren con las funciones de todo el organismo. En particular, tienen efectos diferenciales sobre las células del sistema inmune. Las enfermedades transmitidas por vectores son de las más altas en incidencia en el mundo en la actualidad. En particular, el dengue, transmitida por el vector Aedes, es una pandemia mundial. En México, el dengue no ha disminuido, sino que continúa aumentando y la pregunta más importante se ha vuelto una epidemia de muy alta preocupación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se está incrementando y no disminuye? Bueno, la pregunta es cómo abordamos el problema y esto es lo que hemos hecho en estos proyectos que ustedes van a ver a partir del que presentó el doctor Lanz, pues es desde una perspectiva multi y transdisciplinaria y por supuesto interinstitucional. No podemos trabajar más en nuestro nicho y estar ahí pensando que nosotros solos vamos a desarrollar estrategias para combatir cualquier enfermedad. Entonces, así lo hemos hecho. ¿Qué estrategia hemos aplicado? Bueno, hemos hecho la aproximación de Ecosalud, ¿no? Como ya les di la definición, planteando el análisis sistémico de las interacciones entre el ambiente, el natural, social y las condiciones de salud del ecosistema, la aproximación de una salud y la biomedicina ambiental, que al final es el estudio de los fenómenos biológicos en los niveles molecular, celular, organísmico y poblacional, desde la visión integrativa con los factores ambientales a los que los organismos se encuentran expuestos. De esta manera, creo que
es la más adecuada para abordar cualquier problema de salud, pero creo que de las infecciones por vectores es todavía más importante esta estrategia. Entonces, pues ahí estábamos, nos pusimos, llegó la doctora Valeria Vargas a mi laboratorio como postdoc y pues nos hicimos varias preguntas, ¿no? Uno es saber cuáles son los niveles de referencia de metales pesados presentes en hábitats acuáticos artificiales. No hay absolutamente ningún lado que hay como metales en esos hábitats acuáticos y ahí es importante, puede venir del suelo por los polvos o puede venir del aire que cae y se deposita en estos nichos acuáticos artificiales. Luego, la otra pregunta es, pues, ¿cuáles son los niveles de metales pesados en las distintas etapas de desarrollo en los mosquitos? También quisimos examinar la relación entre la concentración de metales pesados en las diferentes etapas de desarrollo de los mosquitos y al final estimar estas concentraciones en ambos sexos de dos vectores, tanto Aedes aegypti y el otro Aedes albopictus. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la doctora Valeria Vargas hizo un muestreo en varias partes en una parte del estado de Guerrero. Ahí tomó moscos adultos, larvas, tomó también pupas y se hizo la extracción de todos los metales, haciendo una extracción particular, y luego se midieron los metales en un espectro de absorción atómica. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, primero se hizo el peso seco de todos los organismos y encontramos que primero si hubiera posible obtener una cantidad, pues digamos, razonable para poder medir los metales y se hizo esta extracción y entonces encontramos de manera interesante que todos, absolutamente todos, tanto larvas como pupas y como mosquito adulto, igual que los nichos artificiales, tenían la presencia de 9 metales pesados. Es impresionante ver la concentración que tienen, porque no son concentraciones bajas, y estamos hablando de diferentes estadios. Como pueden ver, observar en esta gráfica, ahorita les digo cuáles metales son. Las concentraciones difieren dependiendo de si eres larva, si eres pupa, si eres adulto, ¿no? Y dependiendo si estás en el nicho acuático artificial, si es la parte superficial o si es el sedimento del mismo nicho. Entonces, acá podemos ver fíjense, los metales que detectamos fueron cadmio, plomo, níquel, cromo, fierro, cobalto, magnesio, manganeso, zinc. Muchos de estos se producen o los llevan los combustibles. Entonces, si ustedes recuerdan, el nicho acuático artificial no está en contacto con cuerpos lúteos naturales, sino viene y se forma por la caída de agua pues cuando llueve, ¿no? Entonces, por eso decía el doctor Lanz que la época de lluvias es crítica. También podemos ver en esta diapositiva que está acá que hay diferencia entre la absorción de los metales de machos y hembras. No los voy a aburrir más con diapositivas correlativas, son varias, ¿no? Esto es para que vean que hay una correlación entre cada estadio y cada metal, pero parece que los más importantes en cuanto a correlación positiva, pues son el cromo, el cadmio y el fierro, por ejemplo, ¿no? Esto es con la pasada era este es el sedimento, del cuerpo acuático y pues bueno, si hacemos diferentes correlaciones, ustedes podrán ver que hay correlaciones positivas y otras que no tienen nada que ver. Y les digo, cadmio, cobre y zinc son los más importantes. Bueno, los dejo con que la primera es que los nichos acuáticos artificiales presentan concentraciones altas de metales pesados, 9 metales pesados, que todos provienen de actividades antropogénicas. Esa es la más importante. La siguiente es que se presentan concentraciones diferenciales en cada estadio de vida del mosquito, y esto también es importante, porque al final parece que no son acumulativas. Y
Para cerrar, pues quiero comentarles que este es un proyecto interdisciplinario, transdisciplinario, interinstitucional que involucra gente del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la doctora Rocío García, la doctora Karen Nava, al Instituto de Investigaciones Biomédicas, la doctora Valeria Vargas, un servidor, y al Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Humberto Lanz, el doctor Jorge Sime, y la doctora Claudia Garay, que también es del Instituto de Investigaciones, y bueno, las instituciones que hasta ahorita nos han fondeado el proyecto, CONACYT de Gapa y el nuevo y al parecer extinto CONACYT. Gracias. Bueno, me quedo aquí nada más para darle a la doctora